¿Ok? Ya. Listo, siguiente pregunta. ¿Falso o verdadero? ¿Qué pasó? Los dos que contestaron falso, ¿por qué? Alguien que explique, por favor. ¿O fue eso? Porque necesariamente, porque cuando el plano está, o sea, el plano de perfil, cuando el plano está de perfil, está en verdadera longitud y su vista es de filo, pero no necesariamente tiene que ser paralelo al plano de proyección. El que tiene que ser el paralelo al plano de proyección es el plano horizontal. No, no, esa no es la explicación. Pila lo que está diciendo acá. Cuando un plano. Ah, Profe, bueno, pero ahí había otro. sí, pues yo le respondí mal, pero después me di cuenta que un plano no puede estar en verdadera longitud, debe estar en verdadera magnitud. Exactamente. ¿Sí? Es eso. Entonces, esa era la cascarita, como dicen por ahí. Lo único que está en verdadera longitud son las rectas. Los planos están en verdadera magnitud o también le dicen en verdadera forma y tamaño. ¿Listo? Entonces aquí básicamente que les está diciendo el asunto. Ah, usamos aquí este pizarrón que es aprovechar que está negrito. Entonces me está diciendo cuando un plano de perfil, ¿sí?, es paralelo al plano de proyección, o sea, básicamente es esto. Entonces este es proyectado en su verdadera longitud. Entonces, cuando yo tengo el plano de perfil, saco una vista auxiliar, o sea, trazo una línea de referencia que me indica que es un plano paralelo a este, entonces, pues las proyecciones, como está de perfil, entonces seguramente voy a ver el plano en su verdadera forma y tamaño, no en verdadera longitud. ¿Ok? Entonces cayeron vilmente en la trampa. Listo, siguiente. Entonces Tunjano va volando. Uy, puse muy larga esta pregunta. Ok, listo, bien. Entonces, eso lo podemos ver aquí en la presentación. Cuando yo veo, como dice la pregunta, cuando cerramos esto aquí. Cuando una de las líneas de un plano se ve como un punto, el plano se ve como un filo. Entonces aquí vemos que una de las líneas, en este caso esta línea, la estoy viendo como un punto acá. Entonces, necesariamente el plano lo estoy viendo de filo. Y eso aplica para todas las líneas que estén vistas en verdadera longitud dentro de ese plano. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, de pronto aquí los que contestaron azul, en verdadera magnitud, no. Y en proyección horizontal, esta ni siquiera tiene sentido. ¿Listo? Entonces la opción correcta, como un filo. Tunjano, muy bien. Rodríguez subió y por ahí está bajando. Emily también va subiendo. Listo, entonces de nuevo, para proyectar una recta como un punto, esta estuvo previamente como. Entonces, estuvo previamente como en verdadera longitud. Entonces, eso lo aplicamos para ver el plano como un filo, pero también lo habíamos discutido antes. Em, por
Aquí, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? La vista auxiliar de una recta en verdadera longitud es un punto. ¿Ok? Entonces, previamente, ¿cómo estuvo? Vista en su verdadera longitud. Entonces, pilas estos tres que contestaron vista desde un plano horizontal o vista como un perfil, las líneas no se ven como un perfil. Lo único que se ven como perfil son los planos. ¿Listo? Listo, Tunjano. Bien. Esto es fácil. Listo, bien. Entonces, pilas que aquí era para ver si estaban, si sabían distinguir entre rumbo y azimut, ¿no? El rumbo es el que se toma en un cuadrante, en uno de los cuadrantes del sistema, de este sistema coordenado, ¿ok? Entonces el rumbo normalmente, o bueno, solamente va de 0 a 90. 0 a 90 en este cuadrante, 90 en este cuadrante, 90 en este cuadrante y 90 en este cuadrante. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta era de 0 a 90, que es diferente del azimut, que el azimut se iba de 0 a 360. ¿Ok? Entonces aquí los de 270 no sé por qué, los de 180 tampoco sé por qué, entonces es de 0, entre 0 y 90, ¿vale? Y entre 0 y 360 va a ser el azimut. ¿Ok? Siguiente. Bien. Tunjano. Bien. Listo. Una de estas rectas no son rectas principales, entonces recordemos por aquí también que hablamos de rectas principales que son la vertical, la horizontal, la frontal y la lateral. Que si las vemos acá, entonces básicamente son estas. Casi siempre las rectas principales son aquellas que son paralelas a uno de los planos. No importa si son inclinadas, pero siempre y cuando sean paralelas. Entonces ninguna de estas, todas estas son principales, la única que no es principal es la oblicua. En AutoCAD vamos a hacer un ejercicio de cómo es una recta oblicua. Obviamente, pues recta oblicua es una que no es paralela a ninguno de los planos. Entonces va como de esquina a esquina. Si nosotros ubicamos un cubo, entonces una recta oblicua es la que va en diagonal, ¿sí? De una esquina a la esquina opuesta. Bueno, siguiente. Yo creo que Tunjano ya, aunque bueno, Emily va subiendo. Fuerte. Recuerden que aquí tiene en cuenta el tiempo, ¿no? Listo, altura y distancia topográfica. Entonces también lo discutimos. La pendiente entonces es una relación básicamente entre la altura dividida la distancia topográfica multiplicada por 100. Entonces lo que recorremos horizontalmente, perdón, lo que corremos verticalmente dividido lo que recorremos horizontalmente multiplicado por 100. ¿Listo?
recordando que ese se mide en porcentaje. ¿Listo? Entonces, obviamente la respuesta correcta es esta. Altura y distancia topográfica. ¿Entendido? Emily. Ay, Emily. Bueno, siguiente. Ya casi vamos a acabar. Dos últimas. Bueno, bien. No sé por qué escogieron lateral, pero bueno. Normalmente es todas estas tres cosas. Por aquí había una notica. Aquí. Rumbo, azimut y distancia topográfica siempre se miden en la proyección horizontal, sin importar el sistema. Sea ISOA o ISOE, siempre se miden en la proyección horizontal. La lateral, si se dan cuenta en topografía, creo que ni se usa. No. Normalmente se usan estas dos y de pronto una de elevación, que recordemos una vista de elevación es una vista auxiliar de de una vista superior o de techo. Bueno. Ey, listo, siguiente. ¿Qué pasó, Tunjano? Entonces, bien. Si la línea es horizontal, su distancia topográfica es su verdadera longitud. Entonces, eso lo vimos por aquí en las rectas principales. Acá, ¿sí? Veamos aquí que la línea, al ser horizontal, ¿sí? La distancia topográfica, que es esta, es su verdadera longitud. ¿Listo? Y listo, acabamos. Entonces veamos a ver quién quedó como campeón. Tunjano se dejó bajar. Rodríguez subió. Y Emily, muy bien, Emily. Yo obviamente esto lo miro, ¿no? Yo miro cómo respondieron. Esto considéralo como una especie de quiz. Los Kahoot que hacemos. Bueno, entonces veamos cuáles fueron las preguntas más complicadas. Cuando un plano de perfiles para este está proyectado en verdadera longitud. Esta fue la más difícil. El resto como que tenía el Kahoot muy fácil porque solamente tuvo esa. Bueno, listo, señores. Ahora, cerramos por aquí. Cerramos por acá. Y vamos a hablar de la tarea. ¿Ok? Entonces no sé si hay algún voluntario de los que entregaron que quiera presentar. A mí me Señor. gustaría de pronto mirar la mía, saber qué de pronto que hice mal. Ok. Por favor. Entonces de topografía Tunjano, ¿cierto? No, Sarmiento. Sí, sí, señor. Entonces vamos a ver Sarmiento, vamos a ver el ejercicio de acá, de líneas. Entonces veamos primero que todo el enunciado. Entonces decía la recta MN tiene un rumbo de 75 grados norte, Noroeste. noroeste, un ángulo de tanto ascendente y una verdadera longitud de tantos centímetros. Entonces tenían que indicar el azimut, la distancia topográfica, el porcentaje de pendiente y pues trabajar según esto con su documento de identidad, con el último dígito de su documento de identidad. Listo, entonces veamos qué hizo Tunjano, Sarmiento, perdón.
Entonces lo escuchamos, Sarmiento. Eh, pues no, pues yo empecé básicamente como con la proyección horizontal y pues tracé una línea la línea MN y pues le saqué los 75 grados con respecto pues al norte, porque dice como que el rumbo es 75 grados NO, entonces bueno, eso hice, pero pues nada más dejé fijo el punto M, el punto N pues no lo dejé fijo, Ujú. pues porque en verdadera magnitud eso es lo que me va como a acotar y hasta qué distancia llega el punto N. Entonces eso fue lo que hice. Y pues ya eso fue lo que hice básicamente. Y ya, ok. Entonces, Listo, bien, o sea, así se resolvía el problema. Entonces, sí, no sé si entendieron. Entonces uno parte con lo que tiene, ¿cierto? ¿Qué tiene? Pues tiene una información básica que es esto. Entonces uno traza una línea, no sabe dónde va a cortar esto, ¿sí? O sea, usted traza la línea, esta línea de acá, que es la línea de referencia, traza la línea con la que está midiendo el rumbo, ¿sí? Porque me están dando, si nos damos cuenta, nos están dando el rumbo, entonces ya sabemos la dirección que tiene ese rumbo, ¿sí? Perdón, el ángulo, bueno, el ángulo y la dirección que tiene ese rumbo. Entonces, no sabemos dónde va a cortar, no sabemos dónde va a cortar acá, puede ser acá, 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 acá. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a tener este ángulo y esta dirección, esa línea, ¿ok? Entonces, al trazar esa línea, la hacemos lo suficientemente larga, ya después venimos y trazamos esta línea que vendría siendo la línea de referencia. ¿Entendido? Y a partir de esta línea de referencia, ok, entonces trazamos esta línea, que es la proyección, ¿vale? Y buscamos con el ángulo que nos dieron, que es de 30, y la distancia y la verdadera longitud, que es de 40, ubicamos, ahí sí es aleatorio, esto sí ustedes lo determinan, buscamos la verdadera longitud que nos dice con el ángulo que nos dice. Entonces a Sarmiento le dio por aquí, ¿sí? Entonces esta línea ya venimos, cambiamos el color, ya con esta venimos y la proyectamos acá y nos cortó aquí. Y esta también venimos y proyectamos acá. ¿Ok? Pero pues nosotros no sabemos qué, qué forma va a tener esta recta aquí abajo. ¿Sí? Sabemos que esto va a tener esta proyección. Uy, esperen que se mareó. Nosotros pues sabemos que va a tener estas líneas de proyección, pero no sabemos la forma de la línea. ¿Cómo tomamos esa forma de la línea? ¿Qué forma va a tomar esta línea? ¿Cómo lo hacemos? con terceras distancias, ¿Desde cuál? desde la vista auxiliar. O sea, esta distancia y esta Sí, distancia. señor. Exacto. Entonces, esta distancia de acá y esta distancia de acá es la misma que vamos a tomar acá y acá. Y trazamos esta recta. Y ya con eso, pues ya podemos medir lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo que indiquemos el azimut. El azimut es, pues aquí en este caso, 285. La distancia topográfica, que aquí, según Beba Sarmiento, le dio 35. Recordemos que la distancia topográfica es esta distancia que se toma sin importar si está en verdadera longitud o no. Y el porcentaje de la pendiente, pues que básicamente es coger 20 y dividirlo entre 35 y reportar los resultados. ¿Ok? profe, ahí tengo dos preguntas. O sea, la primera es, ¿esos 35 eso está bien acotado? O sea, lo digo es por norma. Sí. Pues veo mal es el número, ¿no? O sea, no está usando letra técnica como sería lo ideal. Pero sí, ahí está. De pronto yo, ¿qué recomendación le daría? Las flechas.
la cabeza de las flechas está muy grande, ¿sí? Para la escala del dibujo que está manejando. Ok. Entonces, yo normalmente, no sé, yo no hago la flecha tan gruesa, yo la hago más delgada cuando trabajo planos. Yo la hago más delgadita, ¿sí? Generalmente yo manejo un ángulo muy corto, apenas que sea perceptible. Entonces, de pronto esta cabeza de esta flecha está muy grande. Entonces usted se centra más en la cabeza de la flecha que en el mismo dibujo. ¿Ok? Recordemos que el ángulo de la cabeza de la flecha puede ir desde qué valor hasta qué valor. Eso es de 0 a 90. No, de 15 a 90. ¿Te acuerdas El de por la allá? saeta, Perdón, ¿sí? ¿qué? Perdón. El de la saeta, ¿sí? De Desde la la cabeza flecha. de la flecha, o sea, esta cabecita. Acá está Ok. la línea, la cabeza de la flecha puede ir desde 15, ¿sí? Hasta 90. Usted la está manejando casi en 90, ¿sí? Entonces se ve muy grande. Entonces, por eso le digo, yo en mi caso, yo la suelo hacer muy pequeñita, ¿sí? Pero va de 15 a 90. Y pues lo ideal es que se vea en armonía con el dibujo. Porque, por ejemplo, usted compare esta flecha que usó acá con esta flecha que usó acá y con estas flechas que usa acá. Entonces, mire, casi acotando, que ahí se le va todo el dibujo. Aquí casi no puede ni colocar el número por esas flechotas que hizo para acotar. Listo, profe. Listo, lo mismo acá, mire esas cabezotas que hizo. Entonces, muy grandes para la escala que está manejando el dibujo. Entonces, usted, me imagino que esto lo hizo en una 4, pues no es necesario que haga esas flechas tan gigantes. Bueno, Listo. pero el Listo. resto en teoría está bien. ¿Por ahí alguien iba a hablar? Sí, es que yo tengo una pregunta. Pues que se supone que la altura no debería estar ubicada en dónde está la línea en verdadera longitud. No, O sea, no necesariamente. O sea, se puede no, colocar. O no, sea, la altura siempre se mide acá. La altura siempre se mide en el plano, en la vista frontal, respecto al plano horizontal. O sea, aquí nosotros tenemos el plano horizontal. El plano horizontal siempre es paralelo a la línea de referencia. ¿Ok? Y respecto a ella tomo la altura. listo, profe, ¿Ok? muchas gracias. Con gusto. Otra- ¿Sí? Profe, otra Recordemos pregunta. siempre este ejercicio acá. Este ejercicio siempre que piensen en topografía, piensen en esta especie de carpa de circo. ¿Listo? Siempre ténganlo en mente este. Este les ayuda a solucionar muchas dudas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿cuánto es lo que se mueve en esta distancia? ¿Sí? Espera que no me la tomó. Ay, carajo. Acá. Acá. ¿Sí? Y lo que se mueve, y lo que sube. Lo que sube es lo que está en el asta. ¿Ok? Y lo que recorre es acá. Entonces, básicamente la pendiente es eso. Lo que se mueve acá dividido, perdón, esto respecto a esto. ¿Ok? Entonces, esa siempre se mide, la altura siempre la mido acá. ¿Por qué? Porque es la única vista en la que, bueno, y también la lateral, pero en topografía no se usa la lateral. La única vista donde yo veo la altura que tiene una línea es en la vista frontal. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, señor. ¿A quién pregunto? ¿Quién fue? Alejandro, creo. Sí, sí, señor. Listo, Profe, señor. una pregunta. Sí, La señor. inclinación de 30 grados no se mide en el plano horizontal, me refiero, pues en el plano auxiliar, eso sería para usamiento, ¿no?
No, no, pilas. El ángulo de inclinación siempre, siempre, siempre se toma en. La línea tiene que estar en verdadera longitud, ¿ok? Y se toma respecto al plano horizontal. Recordemos que el plano horizontal siempre va paralelo a la línea de referencia, ¿ok? Entonces ahí es parecido al buzamiento en el sentido de que tiene que estar cierto requisito, pero no necesariamente se mide en la horizontal. ¿Por qué? Porque el requisito es que esté en verdadera longitud. Si yo la tengo en verdadera longitud en la vista horizontal, bueno, ok, puedo medirlo en la vista, en la proyección horizontal. Pero como el requisito es que esté en verdadera longitud, entonces casi siempre se requiere de una vista auxiliar para poderlo medir. ¿Listo? Por ejemplo, en este Listo. caso, no requerimos vista auxiliar. ¿Por qué? Porque en la vista frontal estamos viendo el ángulo que tiene esa línea, porque ya está en ese plano en verdadera longitud. ¿Ok? Entonces, ese es el requisito. De hecho, yo por aquí se los puse. Para medirlo, la recta tiene que estar en verdadera longitud. Y es el ángulo que la línea forma con el plano horizontal. Recordemos que el plano horizontal siempre, no importa la vista auxiliar que usted haga, o todo, siempre es como el piso respecto a la carpa. ¿Sí? Está la carpa del circo, el piso no cambia. El piso se mueve, pero siempre está paralelo a mi línea de referencia. Vean que el piso, que viene siendo el plano horizontal, siempre está paralelo a mi línea de referencia, que es tal cual aquí como lo tiene Sarmiento. Esta es mi línea de referencia, ¿sí? Entonces trazo una línea paralela y respecto a ella mido este ángulo. Y este es 40, es la verdadera longitud que tiene el ejercicio. Entonces por eso se miden los 30 acá. Lo que se mide, el ángulo que se mide aquí es el de ¿cuál? 75. ¿Pero cuál es ese ángulo? ¿De qué? ¿De qué propiedad? Rumbo, Ese ¿no? de elevación. Del rumbo, del rumbo, del rumbo. Recordemos que rumbo es ángulo más dirección. ¿Ok? Ángulo más dirección. Entonces ángulo es tantos grados y la dirección es nor algo o sur algo. ¿Vale? Entonces nombres y apellidos. Listo, Sarmiento, muy bien. ¿Alguna duda adicional? Entonces así se Sí, resolvía el problema. De sí, atrás, profe. de adelante hacia atrás, básicamente. Eh, es que, digamos, cuando yo saco la tangente de 30 y la multiplico por 100, me da una diferencia, pues con las medidas que yo tomé como de 0,5. Pero pues no sé, o sea, no sé si eso es- o sea permisible ese error, ¿sí me va a entender? Si usted toma la tangente, ¿cuánto le da? Me da 57,7, creo que es que da. No puede ser. Tangente 30. Por eso, pero pila lo que usted está mezclando dos cosas, ¿no? Pues es que en el Wellman dice que, oye, define la pendiente como la tangente por 100, que a la larga es lo mismo que la relación entre pues altura y distancia topográfica No, por señor, 100, ¿no? pilas que yo les dije a ustedes esto acá, ¿no? Entonces, ¿cuándo uso la tangente y cuándo uso la división? Solamente. Lo que pasa es que en ambos uso la misma relación. Altura dividido distancia topográfica. ¿Ok? Altura divide la distancia topográfica. Pero en una, que es el ángulo, es la tangente de esa división, ¿sí? Y en otra, que es la pendiente, solamente esa división multiplicada por 100, que es lo que yo les dije acá. Sí, sí, señor. O sea, yo en el ejercicio utilicé la relación. ¿Sí me hago Por eso, es entender? que esa era, eso era lo que le estaban Por eso, pidiendo, la por pendiente. eso.
Pero Entonces, si yo, analíticamente me debería dar con la tangente, entonces me da un desfase de 0,5, ¿sí me hago entender? Entonces, mi pregunta es, ¿ese error sí es permisible? pero a ver, la tangente, pero aquí está la calculadora. La tangente aquí le dio 57.73. Y la división le da 0,15. Ah, sí, no pasa nada. Pero yo les dije, el desfase puede ser más o menos de 0,5. Listo, profe, gracias. Y otra cosa, profe, ¿será que puedo volver a subir? Es que yo subí en el que no me habían revisado, ¿sí me hago entender? Y hasta ahorita me doy cuenta. Sí, eso, eso estoy viendo también. Hágale, tranquilo. Sí, profe, gracias. Bueno, para el siguiente ejercicio, ¿algún voluntario? El siguiente ejercicio es el del plano. Profe, yo, ¿Quién es yo? Manrique, Manrique. Vamos a ver, Manrique. ¿Cuál Manrique? ¿Manrique Lucas o Manrique Héctor? Lucas, Lucas. Bueno, entonces le damos el ejercicio. Entonces, bueno, usted tuvo que haberlo puesto. Entonces aquí está la recta, aquí. Entonces me decía, el plano ABCD, parte de la cubierta de una casa, es un cuadrado, me imagino que su último documento, el último número de su documento es 1. El ejercicio decía, las instrucciones decía que x más 3 en caso de que su dígito esté entre 0 y 6, o 4, o x si está entre 7 y 9. Entonces su dígito creo que es el 1. Si le sumamos 3, entonces me da el 4. uno. ¿Sí? Entonces aquí efectivamente el plano ABC de parte de la cubierta de una casa es un cuadrado de 4 metros de lado que tiene una dirección de 45 grados Noreste, noreste, un ángulo de 45 y un sentido de caída sureste. Dibujar en proyección horizontal y frontal. Entonces básicamente es muy similar al anterior. Nos dan los datos como ya finales, tenemos que representarlo en las dos proyecciones. Entonces lo voy a alejar aquí un poquito y usted nos explica, por favor, qué hizo. no, pues yo empecé, o sea, dibujándolo de filo, digamos, con la distancia de de la longitud verdadera de esa recta, que sería la eh, A, digamos, bueno, ahí está recortada, me di cuenta, porque sería realmente la AD, y ahí está como si fuera AC, y pues lo proyecté, y luego en la vista superior acoté la AB en verdadera longitud y lo volví a proyectar a la frontal con las terceras distancias de digamos, de la primera. Ok. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A mí me parece un poco arriesgado, Lucas, asegurar acá que va a tener los 4 metros, ¿sí? Porque puede que usted esté, si giramos un poquito acá, puede que usted el rectángulo, el cuadrado lo esté viendo en esta forma, ¿sí? Entonces usted lo ve de perfil y sí, usted ve una línea. Pero ¿qué tal usted esté hablando de la diagonal o de un poquito girado, ¿sí? Por ejemplo, aquí así, usted lo ve de lado y ve una línea. La única forma de que usted garantice que aquí está 4, entonces es porque está viendo el cuadrado de esta forma y pues al verlo de lado, efectivamente pues ve los 4 metros. Sí, no sé si me hago entender. Entonces usted de pronto medir los 4 metros acá es riesgoso. ¿Sí? ¿Dónde usted puede garantizar que sí tiene los 4 metros? En la siguiente vista, de una vista de filo,
donde usted ve algo que se llama, pues, lo que decimos, la verdadera forma y tamaño. Entonces, supongamos que el cuadrado está aquí así, ¿sí? Al tener verdadera forma y tamaño, sus líneas, las líneas que lo componen, están en verdadera longitud. ¿Ok? Entonces, aquí usted sí me puede garantizar por su nombre de que aquí sí tiene 4 y tiene 4, porque esta línea, esta vista sí está en verdadera magnitud o verdadera forma y tamaño. ¿Listo? Pero en la de perfil, acotar y decir que eso es 4, no sé. ¿Ok? Entonces tendría que ser otra vista adicional. Sí, no sé los compañeros qué opinan, cómo lo hicieron, alguien más que de pronto lo quiera mostrar, cómo lo hizo. Profe, yo No, saqué verdad. Sarmiento ya Profe, yo pasó. quiero. ¿Quién es yo? La chica que Emily, habló, es Emily. que me quedo muy distinto. Listo, entonces veamos cómo lo hizo Emily y nos devolvemos a lo que hizo Manrique a ver qué tan parecido es. ¿Listo? Entonces veamos a Emily. Emily. No veo. ¿Ustedes la ven? Ah, Estoy en la segunda La segunda fila. fila. aquí está. Sí, cierto. Listo. Entonces el documento final de Emily. Emily termina a los distintos ejercicios. Ok. Entonces terminan 0. En ese caso, ¿cuál era la instrucción? Entre 0 y 6, entonces sumaba 3. Entonces, tu caso es de 3 metros de lado, ¿sí? Y el resto de datos sí son iguales. Tiene una dirección de tanto, una de tanto y un sentido de caída de tanto. Entonces, aquí, Lucas, vea que en este caso sí tenemos pilas con los borrones, ¿no? Los borrones sí son inaceptables, por así decirlo. Pilas con eso. No. Procuren no borrar. En una plancha, procuren no borrar. A veces es mejor, suena muy duro, pero a veces es mejor iniciar una nueva plancha que borrar. Lo que yo hacía generalmente cuando hacía los planos era, hacía todo en unos trazos muy suaves, ¿sí? Y cuando ya estaba seguro, ya ahí sí venía y repasaba las líneas, las repisaba, ¿ok? Pero procuren no borrar, ¿ok? Bueno, ustedes están en formación, entonces les hago esa recomendación, sobre todo para las entregas del proyecto y todo eso. Entonces, listo, mire, aquí nosotros tenemos entonces una vista de filo. Ella dice que es aquí BA y CD. Y me imagino que aquí, Emily, me diste el ángulo. ¿Sí? Sí, hay el ángulo. Lo que no sé por qué no Entonces, lo puse. aquí vamos a tener un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados. Sí, aquí, bueno, aquí ambos eran iguales, 45 y 45. Entonces aquí vamos a tener 45 grados, ¿sí? Con un sentido de caída sureste, ¿listo? Y vamos aquí a tener entonces un rumbo de 45 grados. Entonces, a partir de esta lista de filo, ustedes la ubican. Bueno, ¿cómo lo resolvieron? Espere, que empecé como al revés. Entonces, empecemos a hablar primero de la dirección. ¿Sí? Entonces, una de las rectas del cuadrado tiene que estar vista en verdadera longitud. ¿Ok? Emily escogió entonces que uno de los lados iba a estar en verdadera longitud. ¿Cierto? ¿O no cierto? Entonces, Emily ubicó una línea, según veo. Emily ubicó aquí una línea que cumpliera ese requisito, 45 grados. Noreste, ¿sí? Y obviamente esa línea entonces está en verdadera longitud. Ella dijo, por tanto, entonces que esa línea hace parte, es uno de los catetos del cuadrado. Entonces aquí la voy a ver como un filo.
perdón, aquí la voy a ver como un punto. Y esta línea, como es paralela, también la voy a ver como un punto. ¿Ok? Entonces aquí vendría esta línea. Es esta misma línea que estoy viendo acá. Se parece de pronto un poco a lo que hizo Lucas, según veo. ¿Sí? Solo que Lucas aquí, ¿qué pasó? No me indicó que esta línea estaba en verdadera longitud. ¿Cierto? ¿O no cierto? ¿Qué dicen? Entonces, tomar esto que es la verdadera longitud no está mal. De hecho, ahorra muchos pasos. Porque yo podría decir que es una recta cualquiera, pero requeriría una vista adicional para asegurar que esa vista está, que esa línea está dentro de acá. Entonces yo podría decir que esta es una línea que hace parte del plano, ¿sí? Por ejemplo, si este fuese el plano, sería esta la recta y vendría a verla aquí, efectivamente la vería como un punto y aquí vería el plano como un filo, ¿ok? Entonces el requisito se está cumpliendo de que está en verdadera longitud. A partir de ella estoy midiendo el rumbo, que es 45 grados noreste, la veo como un punto, pero ¿dónde acoto yo y dónde yo estoy seguro que tengo los 3 metros? Únicamente en una vista de estas. A pesar de que usted diga, pero si esto están viendo como un punto, estas dos líneas las veo como un punto, entonces por ende esta es esta. Ok, sí, pero lo único donde lo puedo garantizar es acá. ¿Vale? Y aquí entonces ya empiezo a moverme hacia atrás. Obviamente teniendo en cuenta que aquí entonces tengo 45 grados, ¿sí? Respecto a la horizontal, que la horizontal es esta, que es paralela a la línea de referencia, ¿cierto? Entonces son paralelas, mido los 45. Aquí lo mismo, me imagino que Emily, bueno, Emily, explícanos aquí, porfa, porque yo empecé a hablar y no te dejé hablar a ti en realidad. ¿Cómo lo resolviste una vez ubicaste los 45 grados acá y los 45 grados acá? O sea, ¿cómo llegaste a todo esto? Pues yo lo hice por lo de el sentido de caída del sureste. Ujú. Entonces, viéndolo así y partiendo de la analogía que habían hecho la clase pasada, de que se iba a ver como un plano cayendo, o sea, sí, hacia abajo, por decirlo así. Entonces, pues determiné que, pues, que se iba a ver, o sea, esos 45 grados iban a partir de esa línea horizontal, como de la línea o paralela a la línea de referencia HA, porque pues, es que no sé bien cómo explicarlo, pero fue básicamente eso. No, 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 organiza las Sí, me ideas y hago nos entender. explicas bien. No. Ok, vale, entonces, bueno, Si se quieres, supone que toma, si quieres te doy el control y ahí puedes rayar y lo que quieras en la pantalla. Entonces, no sé si ustedes ven esos comandos ahí. creo ¿Ven que los sí, comandos pero que no acabo me de acuerdo. poner en la pantalla para rayar y todo eso? Que son unas barras, ¿sí? Mm, ¿O no las ven? mm. Bueno, vamos a ver Pues yo si no los veo. pero creo que es por lo que está compartiendo por lo que estoy únicamente. compartiendo, sí. Ahí los puedes ver. Bueno, ahí tienes el control, ahí Y puedes rayar, ¿sí? ¿dónde es que se hace eso? Soy medio. Donde dice draw, Mm. aquí aparece una raya. Si quieres, ahí te la dejo. Ahí está para que rayes. Ay, pero no me deja. O sea, No Creo te que se ya, deja. tienen ya, que ya. meter en más opciones. Entonces, bueno, Eso. ahí no la puedo borrar. No, yo no la veo. Seguramente sí la borraste. ¿Los compañeros ven algo más?
Ah, entonces debe ser que el internet está súper lento y sí creo que es el internet. Ok, Bueno, aquí. Entonces, a ver, pone que parto de que esto es bueno, es la dirección de caída es al sureste, ¿cierto? Entonces, pues la verdad, para ser sincera, yo me guié, fue como de los ejemplos de la presentación y eso, y pues me di cuenta que cuando va hacia el sureste, el ángulo, por decirlo así, es ascendente o creciente. exacto, muy bien. Entonces acá, y, y pues cuando es al noroeste, o bueno, hasta arriba, por decirlo entre comillas, pues es decreciente. Entonces, basándome en eso, pues esos 45 grados con respecto a la línea paralela a esta, o sea, esta, pues los hice de forma ascendente o creciente, mejor dicho. Y ya, pues no sé qué. Ahora sí quedó un poquito más claro. No, es que la Ok, verdad, listo, no, es que vamos por parte. Listo, entonces tomaste los 45. vale. Los 45 del rumbo, ¿cierto? A partir de ella, entonces trazaste una línea perpendicular para hallar el sentido de caída, ¿ok? Y Ujú. a partir de ella, entonces también hallaste la línea de referencia y el ángulo, ¿cierto? Que son esos 45. Entonces ahí estamos cumpliendo. Los 45 grados noreste, que es el rumbo, y los 45 grados sureste, que es el, el buzamiento, ¿sí? Recordemos que el buzamiento es el ángulo Ujú. con el sentido de caída. Listo. ¿Y qué hiciste después? ¿Qué hice después para hacer el filo? Para Sí, o sea, hacer- tenías eso, mm, exacto. ¿Cómo tomaste las distancias? ¿Desde dónde tomaste las distancias? Igual que el ejercicio anterior, dejaste la línea con una longitud determinada y después viniste y la recortaste o cómo hiciste. Ah, sí, sí, lo que hice fue exactamente trazar esa línea ¿Cuál? y después la línea de filo. Entonces Ok. trazarla y después medir los 3 centímetros, o digo, pues sí, en la escala 3 centímetros, y que eran correspondientes a este lado del cuadrado visto en verdadera magnitud. Ujú. Por lo tanto, pues la medida correcta eran 3 centímetros. Y en base a este punto que resultó de esos 3 centímetros, pues hice como la prolongación aquí a 90 grados de la línea de referencia. Y ahí pues se creó el plano horizontal, o sea, esta línea de ancho. Y ya. Y en base a eso, pues también terminé el plano en verdadera El magnitud cuadrado. Ok. y listo. Y listo. Ujú, Mejor explicado, ¿cierto? Mucho mejor ujú. explicado. Los demás Esta es la compañeros, frontal con discúlpame, la, que ya es la frontal con las terceras distancias y eso. Pero, las terceras distancias, o sea, lo que tomaste acá, esta distancia que hay de acá a acá y esta distancia de acá a acá, son las mismas que hay acá y acá, ¿o cuáles son? ¿no sería de las que hay de acá? Ah, exactamente. Son las que hay de aquí a acá y de acá a acá, porque son una, dos, tres. Muy bien. ¿Cuáles Ujú, serían entonces iguales? Estas de acá, esta con esta, ¿cierto? Y esta con esta, ¿ok? Porque esas sí me sirven a mí para determinar, ya termino. Esas distancias de acá sí me sirven a mí para ubicar esta vista con esa línea de referencia. Entonces, por eso es un poquito importante de pronto comparándolo aquí con la de Lucas, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que esté mal, puede que le haya salido, pero la importancia de la tercera, de la vista en verdadera magnitud para asegurar este tipo de cosas. O sea, seguramente Lucas me va a decir, pero aquí si usted viene y mide, Emily va a tener los 3 centímetros. Y seguramente sí, y claro que sí, porque está paralela acá, esta línea está paralela a esta línea de referencia, y esta línea de referencia también es paralela a esta línea. Entonces necesariamente esto pues tiene 3, y seguramente aquí también va a tener, no, aquí no va a tener 3, ¿ok? Pero hay que hacer el procedimiento completo, ¿ok?
para poder asegurar ese tipo de cosas. Yo voy a limpiar aquí la pantalla que ya está como sucia. Por ahí alguien. Gracias, Emily, muchas gracias. Entonces te voy a quitar el control. Ujú. ¿Ok? ¿Alguien iba a preguntar? Ah, no, X no. Sí, Entonces sí, está sí. bien. Yo Señor. tengo preguntas. Sí, Es señor. que no sé cómo haya la proyección de filo. O sea, ahí queda a 90 grados, a 45, sí, de las líneas de proyección. Ajá. Usted Pero con traza la respecto línea a de que la tomo, referencia. Los 45 es respecto al plano horizontal. Y recordemos que el plano horizontal siempre es paralelo a la línea de referencia. O sea, en últimas, ese el ángulo vendría siendo respecto a la línea de referencia. Lo que pasa es que no se extiende hasta la línea de referencia, sino usted, donde inicia la línea, traza una línea de referencia que es paralela a estas dos. Estas dos líneas son paralelas. ¿Listo? no Entonces sé, todo no parte a me queda partir, claro es señor. cómo traza la de filo. O sea, ahí no entendí. O sea, ¿de dónde parte? Ah, ¿Del ok. ángulo? ¿De dónde parto? ¿De aquí? O sea, del inicio. Sí, o sea, ¿cómo proyecta eso? ¿Cómo proyecta esos dos puntos para trazar la de filo? Con el... Con el rumbo. ¿Por qué? Porque con el rumbo, o sea, si nos devolvemos aquí a la presentación, para los planos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ok? Para poder hallar el rumbo, entonces la línea tiene que estar en verdadera longitud. ¿Sí? Y para yo poder ver el plano como filo, entonces esa línea que me sirvió para hallar el rumbo, la tengo que ver como un punto. ¿Entendido? O sea, esa línea es multiusos. Entonces esa línea, que es una línea contenida en el plano, en este caso, por ejemplo, veamos que es una línea cualquiera, sino que yo pues tengo que ser práctico y tengo que buscar el camino más fácil. En este caso, ¿cuál es el camino más fácil? Pues trazar una línea horizontal que en la vista superior, pues la voy a tener en verdadera longitud. Entonces ella me va a servir aquí para ver ese plano como filo. ¿Entendido? Entonces aquí Emily, en el mismo sentido, pues buscando la practicidad, entonces dijo, listo, yo voy a tomar que uno de los catetos del cuadrado es la línea del plano. Y pues no está mal, ¿ok? Contiene ese plano. Entonces ella dijo, listo, mi cateto va a ser el que me va a servir para medir la línea en verdadera longitud, perdón, para la que me va a servir para medir el rumbo. ¿Cierto, Emily? Tú me desmientes si no fue así. Entonces el rumbo yo siempre lo trazo respecto al norte. ¿Listo? Tracé una línea cualquiera, tracé una línea acá, tracé una línea con una longitud determinada. ¿Ok? Que está en verdadera longitud. En verdadera longitud, ¿qué quiere decir? Que está en 3 metros, porque ese es el cateto al cuadrado. Pero por el momento no nos importa mucho eso. Nos importa decir es que es una línea que está a 45 grados noreste, que está en verdadera longitud, ¿sí? Y que necesariamente, si yo la extiendo, trazo la línea de referencia en un punto determinado, la estoy viendo como un punto. Esta línea que está en verdadera longitud la veo aquí como un punto. Esta distancia es arbitraria, no la sé. Por eso tienen que, ustedes estas distancias por el momento las colocaban arbitrariamente, porque no tenían nada de referencia, ¿sí? Además esta línea yo la puedo ubicar acá, o la puedo ubicar acá, o la puedo ubicar acá, no importa. Tampoco pues ubicarla súper lejos, porque entonces van a necesitar un A0 para resolver este ejercicio, ¿no? Tiene que ser algo lógico. ¿Listo? Ahorita le voy a hacer una recomendación a Emily y a todos respecto a esto, pero bueno. Entonces, como ya estoy viendo esta línea que me sirvió para hallar el rumbo, ¿ok? Entonces, a partir de ella, trazo una línea a 45 grados. Aquí Emily dijo algo muy cierto, y es que si el sentido de caída es sureste, el ángulo es ascendente. Ascendente es que va así, subiendo. Si es descendente, pues que va bajando, ¿no? Entonces el sentido de caída me sirve para eso.
Entonces, a partir de esta línea, de este punto que yo ubiqué a una distancia determinada, que yo me inventé, que yo la puse acá a esta distancia, ¿sí? Que viene siendo una proyección. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar la distancia acá. Respecto a ella, entonces yo vengo y ubico una línea a 45 grados de mi línea de referencia. Mi línea de referencia es paralela a esta línea que está acá. ¿Sí? Tomé los 45 grados, tomé los 45 y de nuevo, yo no sé dónde va a cortar acá, dónde va a terminar esta línea. No sé dónde termina. Entonces, eso es lo que tiene Emily acá. Ella extendió esta línea y proyectó este punto. ¿Cierto, Emily o no, Emily? Sí, señora, sí, tal cual. Extendió este punto. Ok. Y de nuevo, tomo una distancia cualquiera. O bueno, trazo la línea de referencia. Esta es la línea de referencia. Y tomo una distancia cualquiera. Y ya dijo, listo. Como esta línea yo la estoy viendo aquí como un punto, ¿qué quiere decir? Que aquí la voy a ver en verdadera longitud. A una distancia cualquiera. Entonces ella dijo, bueno, una distancia A, ubico esta línea, este punto, y como BA lo estoy viendo aquí como un punto, significa que aquí la estoy viendo en verdadera longitud. Recordemos que siempre la secuencia es verdadera longitud, punto, verdadera longitud, si hiciéramos vistas auxiliares sucesivas. Entonces aquí tomo, listo, verdadera longitud 3. Ah, ok. Y como el ángulo, y como en verdadera forma y tamaño que estoy viendo este plano, los ángulos son también verdaderos, quiere decir que aquí hay 90 grados. Entonces yo digo, ah, listo, 3 centímetros, entonces vendrían estando también acá. Y listo. Cuando ya ubiqué este punto, lo único que tengo que hacer es empezar a devolverme hacia atrás. Entonces, ¡pum! Corté acá. Y tu. ¿Listo? Y ya. ¿Cierto, Emily? Y Lucas, que Lucas también creo que lo resolvió así. Profe, una pregunta. Un momentito. El que estaba por ahí preguntando, ¿quedó claro? Al que estaba por ahí preguntando, no sé quién era. Sí, un poquito mejor, pero Piratec, ok, listo. Ahora sí, Sarmiento. Profe, digamos ahí el punto B y el punto C, o sea, Espero yo limpio porque no sé. Listo, el punto B, sí, pero digamos en verdadera forma y tamaño. o sea, el punto B y el punto C. Sí, señor. Esos puntos en la proyección horizontal deberían quedar, o sea, más lejos o sea, al revés, ¿no? Ah, ¿O estoy mal? espera, miramos. A ver. Ah, sí. Sí. Tranquilos que aquí no es un paredón, no, tranquilos. Tienen tiempo de corregirlo y todo. Entonces, aquí tienen que tener pilas, tienen que tener cuidado con la notación. Entonces, recordemos que siempre yo manejo B, A, o se puede manejar, por ejemplo, B-A. Si hay una coma, indica que están pegados, pero en este sentido, entonces yo diría, como lo estoy viendo el plano en este sentido, quiere decir que primero, según la notación de Emily, primero veo la B y después veo la A, ¿cierto? Aquí en este sentido, aquí en este caso, ¿cómo entonces sería el orden de estas letras? ¿Están bien o están mal? ¿Qué dicen? Sí, está Yo bien. creo que es al contrario, ¿no? O sea, A, B y bueno, y D, así, al revés. No. O bueno, ahí sí es ya la notación que ustedes quieran usar. Lo que sí tiene que tener es congruencia en que las letras tal cual las establezcan, pues de ahí para adelante las tienen que usar siempre. Entonces Emily dijo que era B, A. Significa que cuando ella viene y viene por acá, entonces primero se encuentra con B y después se encuentra con A. Entonces aquí en este sentido,
pues no hay problema. Lo mismo acá. Lo mismo aquí. Entonces ya dice que se encuentra primero con C y después con D. O sea, estas dos vistas tienen sentido, ¿o no? ¿Qué dicen? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, bien. Pero entonces ahora aquí, respecto a esta, ¿qué dicen? ¿Bien? ¿Mal? Sí, estaría invertido, pues los puntos. Estarían invertidos los puntos. Entonces, como ella dijo que primero se encontraba con B y después con A, entonces eso también aplica para esta vista. Primero se debe encontrar con B y después se debe encontrar con A. Aquí se debe encontrar primero con C y después con D. Entonces aquí primero, entonces estas dos letras irían invertidas. Profe, que hay una pregunta. Sí, señora. Bueno, para que me quede claro. O sea, es que, bueno, viéndolo como la flechita o bueno, el sistema, pues no me encontraría primero con B y sería la primera que va al dibujo, o sea, desde la flechita, digamos, viéndola desde abajo. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, haciendo la flecha aquí debajo de del plano de verdadera magnitud, ¿Cuál flecha? pues lo Aquí, primero- no, debajo. acá. O sea, sí, la flecha, digamos, de cómo lo estoy viendo. Ah, ok, así. Y sí, pero para arriba, o sea, va partiendo desde debajo del plano. Es decir, Así. ajá. Ok. O sea, ahí no estaría viendo primero B y después A. No, en realidad tú ahí estás viendo es un punto. Sí, o sea, que si tú bien partes de esta, estás viendo un punto. Pero ¿qué pasa? Tú con esta anotación me estás diciendo que esta línea vendría siendo entonces la línea BC. ¿Sí? Con esta anotación que usaste acá. Aquí yo la línea AB la veo como un punto, entonces ahí sí me es difícil determinar cuál veo primero, porque la estoy viendo como un punto. ¿Ok? Pero, pues, de pronto para Ujú. salir de la duda, entonces yo digo, ok, pero según esta anotación, pues lo primero que me encuentro es con el tramo, sí, el tramo BC. Entonces, si yo digo que esto es BC, según esto y esto, entonces, pues lo primero con lo que me voy a encontrar es con BC, ¿no? Por eso, pero, o sea, no estaría como haciendo las cosas al contrario. Es que, a ver, Veamos mm, aquí. Acá, por ejemplo. Mira aquí, si era este o era el otro. Es que creo que aquí no lo usé. Ah, bueno, sí, aquí. Aquí lo veo como un perfil. Mira, aquí lo estoy viendo como un perfil. Aquí está el plano visto como un perfil. Pero con esta anotación de acá, mira, que vendría siendo este rectángulo de acá, 2,3. Mira que yo digo 2,3. ¿Sí? ¿Qué ujú, quiere decir? Que en esta vista con lo primero que me encuentro es con 2 y después me encuentro con 3. ujú. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la más cercana a la línea de referencia, ¿cuál es? 2, ¿cierto? Y la más lejana, 3. ¿Sí? Ok. La más cercana es 2 Ah, bueno, sí. y la más lejana es 3. ¿Ok? Y pues como estamos usando lo de tercera distancia, entonces lo que pase aquí se aplica acá. Y viceversa, ¿no? Lo que pase acá, pues se Ujú, aplica acá. Entonces, si yo digo que 2,3, ¿qué quiere decir? Que la más cercana es la 2, el punto más cercano es el 2 a mi línea de referencia, y por eso se llama línea de referencia, porque a partir de ella es que yo mido cosas. Y la más lejana es 3. Entonces, pues esa anotación, si te das cuenta, yo la mantengo acá. Respecto a mi línea de referencia, entonces el más lejano, el más cercano va a ser 2 y el más lejano va a ser 3. ¿Entendido? Entonces aquí lo mismo. ah, ok.
Tú Listo. estás diciendo aquí en tu notación que la más cercana es B y la más lejana es A. Ok, aquí lo estás cumpliendo, B y A. Pero aquí lo estás colocando al revés. Aquí estás diciendo que la más alejada es B y la más cercana es A. Entonces, pues entra en contradicción con lo que está aquí. ¿Listo? Porque recordemos, siempre Ya caí en piensen que cuenta. la línea de referencia es como un espejo. ¿Ok? Entonces, ¿sí entendiste? Ujú. Listo. Sí, Ahora sí, ya aquí, entendí dónde me equivoqué. sí, entonces aquí estas letras, pues básicamente están invertidas. ¿Ok? Entonces, corregirlo. Y pilas, muchachos, estas líneas de Profe, una referencia. pregunta ahí. Sí, señor. En esta vista que parte del filo, esa vista sale, o sea, esa vista cuál es la verdadera magnitud, pero o sea, si lo vemos en un sólido, es que yo no entiendo, no entiendo bien porque si lo vemos en un sólido, pues hasta yo me confundí más cuando dijeron que se cambiaba su empatía. No, Pero no piense creo en que topografía, qué pena lo interrumpo. En topografía no piense en sólidos. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, nosotros partimos de un sólido, pero por decirlo así, nos olvidamos de que estamos trabajando con un sólido, ¿sí? Y lo sí, es que trabajamos todo en ese es el 2D. detalle. Entonces, nosotros, Entonces, este es mi exacto. sólido, pero a mí mi plano de interés es este. Y todo lo hago respecto a mi plano de interés, que es en 2D. Obviamente, pues, aprovechando de que puedo tomar terceras distancias, pues yo hago la proyección de todo el sólido. Y hago aquí, y lo dibujo todo completico y todo, pero yo estoy trabajando es en respecto a este sólido, perdón, a este plano, A ese plano, ¿sí? al plano O sea, mire, horizontal. aquí está acá y está acá. No, al plano horizontal no, a este plano que en forma de triángulo, ¿sí? Y Ah, las ok, demás cosas entiendo. salen por defecto, ¿ok? Entonces ya todos estos puntos salen por defecto, la formita que coge y todo eso y rotarlo, pero todo respecto a un plano. Parecido a lo que hicimos en AutoCAD. ¿Se acuerdan en AutoCAD que nosotros estábamos considerando un plano café y que todo lo estábamos haciendo respecto a él? Sí, o sea, en teoría nosotros nos podríamos olvidar de todo esto, nos podemos olvidar de que tenemos un sólido y trabajar únicamente con el plano. ¿Entendido? Ok, Entonces aquí lo que les iba a recomendar era que tuvieran cuidado que estas líneas no se crucen. ¿Sí? Esas líneas son sagradas, por así decirlo. ¿Ok? Así como cuando yo estoy acotando, hay veces la gente coge, por ejemplo, si va a acotar este coso, este elemento, este cuadrado, esto les sirve para su proyecto, y lo acotan por dentro. Ponen aquí la flecha y aquí ponen otra flecha. Eso no se puede hacer. Eso se puede hacer siempre y cuando no haya otra alternativa. ¿Sí? Las líneas, recordemos que para acotar son 4 los elementos, ¿no? Está la línea de proyección, la línea de dimensión, la terminación y la cota. Entonces yo puedo, cuando estoy acotando un elemento aquí, por ejemplo, si tuviese un escalón, ¿sí? Yo puedo cruzar las líneas de proyección. Si se dan cuenta que hay un cruce de línea de proyección, que son en teoría las que son suavecitas. Pero las líneas de dimensión, o sea, esta, no se, en la medida de lo posible, no cruzarlas nunca. Esas líneas deben ser solitas, no las debe cruzar nada. Pasa lo mismo con las líneas de referencia. No puede haber nada que las cruce, que las corte, que se cruce con otro. No. ¿Ok? Entonces, tomar las suficientes. Estos ejercicios de topografía es mejor solucionarlos en formato A4, vertical. ¿Sí? Porque yo tengo una restricción de altura en los horizontales. Entonces, si se dan cuenta, aquí me sobra mucho espacio que seguramente me hubiese servido más a lo largo. ¿Vale? Para evitar este tipo de cosas, que me quede como sobremontado el dibujo. Entonces, si ustedes toman la suficiente distancia, van a obviar esto. Van a obviar que pase esto. Igual, por ejemplo, si lo hubiesen hecho en una 4 vertical, esta vista de filo lo hubieran podido, y esta vista en verdadera magnitud, lo hubieran podido tomar arriba, ¿cierto? ¿O no es cierto?
lo hubieran podido tomar aquí y no acá. Obviamente, pues se me acabó, me llegó la margen, entonces me tocó abajo. ¿Sí? Entonces, siempre antes de empezar a hacer un ejercicio, piensen en el espacio que van a utilizar. Bueno, entonces ahí son recomendaciones chiquitas. Profe, otra duda. Sí, señor. Lo que pasa es que, digamos, yo la clase pasada que pues perdió con lo del buzamiento, sobre todo con el sentido de caída. Entonces, pues yo me puse a buscar ¿Y qué pues, consultó? digamos, pues es que casi no encontré cosas. Busqué en el Wellman, busqué en la serie Shaun y en el Líbano no lo encontré. Entonces, pues me tocó mirar información que había por internet. Entonces, pues lo que yo encontré era básicamente que, o sea, a mí me dio igual que Emily, tal cual. Ujú. Pero entonces, lo que yo entendí, y no sé si está bien, es que, digamos, cuando ellos me dicen a mi sentido de caída SE, o sea, sureste, Ujú. ahí lo que significa es como que el plano está inclinado en ese sentido, en el sentido sureste. Entonces, si yo llegara y, digamos, cogiera, ellos lo explicaban, digamos, como con gotas, porque ellos, o sea, con gotas y llamaban que, o sea, si cogían un gotero y dejaban caer agua sobre el plano, se iba a formar una línea de agua y que la línea de agua era la que me daba ese sentido de caída precisamente. Entonces, no sé si eso que le estoy diciendo, pues está bien. No sé qué dicen los compañeros. ¿Qué consultaron sus compañeros? Porque recuerden que esto cada uno tenía que investigarlo también, ¿no? Entonces, ¿qué consiguieron los demás compañeros? ¿Cómo interpretaron el sentido de caída? Aparte de Emily, aparte de Sarmiento, Lucas, son 23 participantes. ¿Qué dicen los otros 20 participantes? ¿Qué consultaron? ¿Qué encontraron sobre el sentido de caída? Profe, pues No, yo lo... Lucas no, porque usted participó. Ah, pero no puede Otro, decir. otro. Pues, Todos. Me interesa es que participen todos, porque somos 23 en la sala y solo hablamos 4. Entonces, los demás. pues, profe, para mí tiene Sí, señor. sentido lo que dice. Para mí tiene sentido lo que dice Sarmiento porque el sentido de caída es, vamos a decirlo así, hacia donde está viendo la cara del plano. Ujú. Yo lo imagino más como nosotros tenemos el plano y le dibujamos la normal a la cara de inclina, pues a la cara que está, sí, al plano como tal. Le dibujamos la normal, miramos hacia donde está apuntando el pedazo de la normal que queda sobre el plano y ese sería Pero le doy nuestro. el control, pero le doy el control a usted de mi computador Entonces, y nos explica. Y precisamente esa era mi Hurtado. duda, o sea, Ahí está. no es Ahí más, tiene el no es control, más Hurtado. no es más fácil lo que dice el compañero Hurtado. Pues O sea, espere, tranquilo, espere que Hurtado nos explique bien. Alto. ahí ya puedo rayar. Creería que sí. Pues bueno, vamos a tomar este plano. Disculparán el pulso. Tranquilo. Mejor que el mío sí Eh, está. nosotros cuando tomamos la normal, estamos tomando la perpendicular a un plano dado. Entonces, en este caso sería tomar una línea que pase. Bueno, se entiende, más o menos así. Esto debería ir acá punteado. eh, no sé cómo borrar, pero No, digamos, no se puede. este es el punto donde la línea cruza el plano. Entonces, este pedazo de la línea estaría detrás del plano y este quedaría por delante. Como coger una hoja y clavarle un lápiz por toda la ¿Sí me hago mitad. entender? Coger una hoja y pasarle un palo por toda la mitad. sí, Perpendicular. señor. Eh, ah, qué pena, es que se me cortó el audio. Este pedazo de acá atrás sería el que queda atrás del plano y este acá a la derecha sería el que queda enfrente, o sea, sí, que queda enfrente del plano. ¿Sí me hago entender? Ujú. Sí, 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 señor. Estoy teniendo problemas con mi micrófono. ¿Sí me Entonces, escucharon? sí, señor. ¿Sí me hago entender con lo de la parte de enfrente y la parte de atrás? Sí, señor. Entonces, si nosotros proyectamos esta línea a este plano, quedaría algo así.
y este punto pues quedaría más o menos por acá. Esta quedaría atrás esta sería el fragmento que queda atrás del plano y este es el que queda por delante. Entonces, el sentido de caída sería esta línea que queda por delante. En este caso, pues sería el sureste. Ok. Sí, tiene sentido también. Ahí sí, como quien dice, usted lo entiende como mejor le quede, obviamente. Sí, entonces, normalmente, si nos damos cuenta, esa línea que usted menciona que es perpendicular, ya estoy usando yo el computador, si se da cuenta, en últimas viene siendo perpendicular a la línea que está acá. ¿Sí? Porque está perpendicular al plano. Ok, entonces si nosotros nos acordamos todas esas relaciones, que una línea que sea perpendicular al plano, pues por ende es perpendicular a todas las líneas que componen el plano, ¿cierto? ¿O no es cierto? Entonces, pues si ustedes lo ven de que atravesando de pronto aquí el lápiz o el palo de pincho, todo, y ustedes ven cómo queda la parte que sobresale de la línea del plano, ven que es, ok, yo me quedo más con lo que dijo por ahí Emily, de que si es un sentido de caída sureste, pues el ángulo de inclinación es ascendente. Si es noroeste, entonces es descendente. ¿Sí? Pero, pues de ahí no pasa, ¿no? Si se dan cuenta, eso es lo único que me sirve es para determinar una dirección. Pero bien, bien Pero, Hurtado y bien Sarmiento. Sí, pero entonces en esa vista auxiliar, en donde se está viendo como filo, si se ubica el plano horizontal, mm, exactamente, o sea, es que no sé cómo decirlo, por detrás del filo, o sea, del otro lado, o sea, que el vértice sea CD, exactamente. O sea, pues quedaría el mismo ángulo, pero sí, seguiría cumpliéndose de que, sí, estos sí, ángulos pero son complementarios. se seguiría cumpliendo de que el ángulo de caída fuera, pues, sureste. Se cumple siempre y cuando el punto que usted esté considerando sea el más cercano a la línea de referencia. Obviamente, si usted toma el punto más lejano, pues resulta que ese ángulo es descendiente. Va así. ¿Ok? Entonces, o sea, el plano se tiene en cuenta con relación al punto más cercano a la Sí, en línea de este caso, referencia. pues, Ah, ok, exacto. ok. ¿Cómo está creciendo la línea? Se Listo. da cuenta, la línea está creciendo acá. Sí, estaría creciendo así para llegar a donde le toca. Sí, mire que se está moviendo. Recordando que los ángulos crecen, en nuestro caso en general, los ángulos crecen en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, listo, señores. Entonces, básicamente eso eran los dos. Profe, una Una cosa pregunta. más, qué pena. Uy, ¿Puedo preguntarle? sí, 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 sí. ¿Puede mirar de pronto, por favor? Es que yo hice la escala, es que me tocaba 7 metros de lado del cuadrado y yo hice la escala de 1 a 1000. Pero que no lo veo. Ah, aquí Entonces, está. pues, Uy, no, le quedó eh, muy pequeño. o sea, me toca Ya lo escaló mucho. corregir. Claro, porque allá le quedó. eh, o sea, aquí no se entiende nada, porque está más grande en los números que el mismo plano. Ok, Listo. entonces la recomendación es la que les acabo de decir. Además que mire, estas líneas acá, ¿qué pasa? Esta línea no se entiende qué está sucediendo ahí. Entonces la recomendación es que lo tomen vertical. Hagan el arreglo vertical y con la escala adecuada. De pronto 1 a 1000 me parece que ya es muy pequeño. Listo, Fue con 1 a 500 a ver cómo le va. listo, Porque la profe. idea del plano es que sea legible, ¿no? Porque esto está, no se entiende muy bien. Además que usted recuerde que siempre los números los debe manejar con la escala que es. Entonces, si nos damos cuenta acá, si usted escogió una escala para la letra, entonces vea que esta letra es gigante comparado a esta letra que está usando acá. ¿Ok?
y vea que esta H es muy grande comparada a esta. Y vea que este 7000 difiere de este 7000. Entonces, si usted se da cuenta, en un dibujo, usted escala todo menos la letra técnica, ya sea números o dibujos, números o letras. Entonces, siempre debe usar el mismo factor de escala para la letra. Listo, profe. O sea, me toca, puedo Entonces, corregir eso. Sí. sí, claro, le toca corregirlo. ¿Por qué? Porque lo que les digo, ustedes en un dibujo no van a ver entonces que una letra más chiquitica y entonces en otro dibujo entonces ya ven una letra más grande, todo en el mismo plano, no. Siempre el mismo tamaño de letra, siempre. Entonces aquí a usted le tocó usar una letra más chiquita que acá y aquí y vea que este 45 casi no se ve. O sea, todas estas son recomendaciones para mejorar, ¿no? Ese 45 no se ve y este 45 es gigante comparado con este 45. ¿Sí? Entonces tiene que ser armonioso el dibujo. Obviamente respetando la letra técnica, respetando la normatividad y todo el asunto. ¿Ok? Hablemos rápido del parcial, muchachos. Recuerden que este parcial, tienen parcial el viernes. Yo por ahí les mandé las... ¿dónde está eso? Las recomendaciones del parcial. No sé si les llegó aquí, primera evaluación. Voy a dejar de grabar porque ya no es necesario.